tardes para todos y para todas. Para este momento de cierre de la jornada del evento, queremos darle la bienvenida a Carlos Gutiérrez, profesor de sordos, terapeuta del lenguaje, integrante de Tallesnena Accesibilidad, y también a Gabriel Pellegrina, psicólogo social y especializado en trabajo grupal e institucional comunitario. Gabriel es coordinador de la UPJ, integrante de Tallesnena Accesibilidad, y pues ellos van a conversar sobre la lectura fácil en contextos de encierro como herramienta para alfabetización en Argentina. Y pues en este momento nos acompañará Camilo Igua, el coordinador de la Biblioteca de la Cárcel Distrital, quien moderará esta conversación. Entonces, bienvenidos. Le paso el micrófono entonces a Camilo para que empiece la conversación. Gracias. Yo me voy a hacer por aquí para que también Gabriel y Carlos me vean. Ahí sí. También está perdido. Aquí hay una especie que les cuento así rápidamente como de set, de sillas dirigidas hacia el público. Pues yo estaba sentado ahí, pero creo que así nos va a funcionar un poco mejor. Ustedes ven un rostro mientras hablan, aunque cuando hagan una presentación quizás no se entienda mucho. Bueno, yo me voy a apartar. Bueno, un saludo, nuevamente saludando este escenario que cerramos en esta conversación con ustedes, estimados Carlos y Gabriel. Pues digamos que a nosotros nos gustaría mucho iniciar esta conversación con ustedes con la pregunta que a nosotros siempre nos plantean cuando junto con Alejandra, que ya también ustedes conocen, hablamos de la lectura fácil, ¿no? En general. ¿Qué es la lectura fácil? ¿No? Y si ustedes quisieran comenzar por allí para introducir, aquí hay parte del equipo de personas que van a mediar clubes de lectura en la cárcel distrital y otros escenarios a partir de la experiencia que hemos venido tejiendo con ustedes. Bueno, hay un auditorio interesado en oírles al respecto. Bueno, buenas tardes para todos los compañeros y compañeras de Bogotá y de Colombia que nos están mirando en este momento. Nosotros tenemos una pequeña presentación en PowerPoint para mostrarles, y si bien en una de las diapositivas tenemos el concepto de la definición de lo que para nosotros es lectura fácil, te la podemos responder en este momento, no hay ningún problema. Es un método de adaptación que responde a unas directrices, a unas pautas, a unos lineamientos para adaptar textos o escribir textos en forma directa, para transformar un texto, para transformarlo en cuanto a su accesibilidad, para que sea accesible a todas las personas que tengan muy poco hábito lector. Eso sería como en líneas generales. Así que no sé si Camilo, ¿preferís que pongamos la presentación o sí, tu pregunta? Sí. Si quiere, en el marco pues, de nuestra conversación, mientras usted va conversando, vamos planteando las preguntas, usted puede mostrar el que tiene listo. Yo tengo una tentación enorme, y por eso también relacionado con esta pregunta la planteaba, y es, a veces es mejor definir lo que algo es, o resulta más pedagógico empezando por la enunciación de lo que no es. Y si yo le pregunto, ¿qué no es la lectura fácil? ¿Qué respondería? ¿Qué es lo que no es? No es un resumen de un texto, ¿sí? La lectura fácil no es un resumen, básicamente es eso, no es un resumen de un texto. La lectura fácil no es un texto infantilizado, ¿sí? Porque, bueno, nosotros trabajamos con adultos dentro de las unidades penitenciarias y nada, es una falta de respeto usar un texto infantilizado, o sea, es un texto para adultos. Carlos, ¿sí? Déjame agregarle una cosita. Buenas tardes a todos. Déjame agregarle también de que tampoco es fácil adaptar, digamos. De lectura fácil, pero no es que sea fácil adaptar. Lleva un trabajo importante, ir conociendo, ir practicando, en lo que nos va ayudando a llegar a una lectura que sea más accesible. Pero no es fácil hacerlo el trabajo, se lleva práctica. Claro, sí, por supuesto. A ver. Vamos a probar si vemos la presentación porque nos tiene muy curiosos, Carlos. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo muy bien aquí en la sala. Una pregunta, ¿ustedes cómo le llaman a la unidad penitenciaria? ¿Cárcel o unidad penitenciaria? Para nosotros ajustar lo que vamos hablando. Cárceles, espacios de privación de libertad, estos de encierro, es el legado que nos dejan ustedes también. Ahí hay un debate que no sé si el tiempo nos va a alcanzar
Bueno, acá el que tiene muchísima experiencia en la terminología específica es Gabriel, porque Gabriel hace ya 18, ¿cuántos años hace, Gaby, que trabajas dentro de cárceles? Y ya casi 18 años en contexto y bueno, en total 18 y unos 11, 12 en la unidad penal de jóvenes adultos. Y, respecto al término, incluso ya a la persona que está detenida no se le dice ni preso ni, ni interno, porque ya se comprendió que no está internado, sino que es una persona privada de la libertad. El PPL o persona privada de libertad es lo que significaría. Bueno, por eso nosotros van a ver que en las diapositivas que proyectamos en este momento dice unidades o dice unidades penitenciarias, ¿sí? Pero ¿no? El término cárcel lo vamos a ir reemplazando para poder manejar el mismo código mientras hablamos. Bueno, lo que le queremos compartir con Gabriel a todos ustedes son las experiencias que hemos tenido en 3 cárceles de Mendoza, una de jóvenes, una de mujeres y una de hombres adultos, y que nos da muy buenos resultados también como herramienta de alfabetización, de enseñanza del código escrito y bueno, de la comprensión de la lectura. Les vamos a contar primero estas causas que llevan a tener una dificultad en la comprensión lectora. Ahí una de las preguntas que me acercaron ustedes es, ¿a qué podemos entender como dificultad? Bueno, las dificultades pueden estar dadas en 2 planos, ¿no? Un plano de la decodificación y un plano de la comprensión, o sea, en 2 procesos grandes. Lo que nosotros entendemos como una dificultad también, si corremos un poco el término o la mirada en la persona, lo podemos ver también en los pocos hábitos lectores que esta persona tenga. Si una persona tiene pocos hábitos lectores, y bueno, cuando se enfrenta a un texto, le va a costar, ¿sí? A eso le llamamos una dificultad. Estos pocos hábitos lectores pueden estar dados por distintas causas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero así como que les mostramos ahora, estas dificultades tienen que ver básicamente, en un principio, para nosotros, con los jóvenes que hemos trabajado en cárceles, con procesos de la decodificación, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con no leer con fluidez. Esto es detenerse en reconocer cada palabra escrita, y esto hace que la decodificación sea mucho más dificultosa y hace que les cueste más llegar a una comprensión. Por ejemplo, si yo tuviera que leer lo que dice ahí y tuviera en la parte de la fluidez lectora, esta dificultad estaría más o menos representada así. Interpretar las cada vez, o sea, esa falta de la fluidez que va a estar dada por esto y por otras causas que tienen que ver quizás con unos problemas de escolarización, o ya vamos a ver más adelante un poquito más, hacen de que cueste identificar ese término, cueste relacionarlo con otros dentro de la oración, y bueno, en esto hemos tenido que también ir ajustando las participaciones de las personas privadas de libertad en los clubes de lectura. O sea, si en el principio no quieres leer en voz alta, bueno, te respetamos, porque es un espacio de respeto. Básicamente eso es lo primero. Y bueno, con el andar del club de lectura, ellos van perdiendo este miedo, ¿no? Porque también la falta de fluidez tiene que ver con cierta vergüenza para leer en voz alta. Sí, Carlos, a esto déjame agregarle Por de supuesto. que muchos de ellos han vivido situaciones en cuales han tenido, o pueden haber situaciones de bullying o situaciones en donde se dieron risas o bromas en esas primeras lecturas y hacen que uno se vaya alejando. Entonces pasa esto, ¿no? Empieza a haber poca lectura y por consecuencia la fluidez es poca, es escasa, entonces empiezan a arrastrar un montón de problemas y se alejan mucho de la lectura. Bien, claro, por supuesto. Otra causa que nos lleva a tener
dificultad en el acceso a la comprensión puede ser también tener un vocabulario escaso, y a esto nos referimos al conocimiento de un vocabulario que puede aparecer en los textos escritos. No nos referimos al vocabulario personal propio que tengan, porque sabemos que puede ser riquísimo y súper variado, todo lo que una persona pueda llegar a tener con sus saberes y sus experiencias de vida, y bueno, y más en el ambiente carcelario. Nos referimos a palabras que sean poco frecuentes en la lectura, ¿no? Entonces, cuando uno se va encontrando, mientras va leyendo, palabras que son muy poco frecuentes o que son desconocidas, y eso hace que no pueda relacionarlas en oraciones, en frases o en el texto en general. Nos ha pasado también que nos hemos encontrado con jóvenes que tienen en su historia un haber de relación de consumo con sustancias nocivas que le hayan afectado también sus procesos de memoria o de atención, y es acá donde también tenemos algunas personas privadas de libertad que pueden tener dificultad, cuando está afectado un poco la memoria que le permite retener una relación de una idea con el texto en general, o retener la información que le puede dar una palabra, o la fijación necesaria para llevar esta unión de sintagmas adentro del texto. Bueno, entonces, cuando nosotros adaptamos lectura fácil, o cuando nosotros llevamos un club de lectura dentro de la unidad carcelaria, siempre tenemos en cuenta de que la persona que forma parte del club también puede llegar a tener algunos problemas de atención o de memoria. No sé, Camilo, si se me escucha bien, si ustedes quieren ir haciendo alguna pregunta. Pues estimado Gabriel y Carlos, ahí abordamos varios de los asuntos que inicialmente nos permitían empezar esta conversación con ustedes. Es muy importante para nosotros ya tener, digamos, en el recorrido una pequeña definición de lectura fácil que ustedes nos proponen, más unos ejemplos de cómo definen ustedes este asunto, que es todo un debate de lo que está enunciado en la teoría de la lectura fácil sobre una dificultad lectora. Creo que en el caso de las se les quedan por lo menos propuestas aquí algunas de esas definiciones. Sin duda, dificultad lectora en otras poblaciones que también trabajan con la lectura fácil no se reduciría a esto, pero en las cárceles, que es el contexto en particular al que estamos abocados, está elaborado desde allí. A nosotros nos surge una pregunta adicional sobre esto, y es preguntarles por un debate que siempre aparece aquí, incluso lo acabamos de tener con los compañeros, que hay varios aquí al lado, aquí atrásito, escondidos, pero ahí están. Con los que trabajamos en las cárceles y hablábamos de la lectura fácil, y claro, cuando se adapta un texto de lectura fácil, ¿no? Entonces aparece esta discusión sobre la pérdida en esa adaptación, o la ganancia en esa adaptación, quizás de otras cosas, pero de la pérdida de la metáfora, del contenido metafórico, de la dimensión estética del lenguaje. Bueno, una discusión dura que se tiene aquí con los mediadores, y que nos gustaría mucho conocer cuál es el posicionamiento de ustedes frente a este debate en torno a la adaptación, y también en la mediación de los textos de lectura fácil, no solo cuando ya se adaptó, sino también cuando vamos a realizar el club, y en ese club también surge la misma pregunta para el mediador, que conoce previamente el texto y que lo ve adaptado y puede decirse, uy, pucha, pero aquí hubo una pérdida metafórica, por decirlo así. Claro. Bueno, ahí te colocamos la diapositiva con el concepto de qué es lectura fácil. ¿Se ve? En este momento aún no lo vemos bien, Carlos. Estamos bien. viendo Están todavía en la primera. Bueno, la no primera sé, diapositiva de la presentación. no sé por qué no puedo avanzar en la presentación. Ok. A ver. Voy a dejar de presentar. Le cuento al público que quiero intentar hacer una cosa distinta, y es, bueno, vamos a hacer 3 bloques de preguntas. 3 preguntas para que hagan luego una pregunta a ustedes, ¿sí? Ya voy. Entonces quiere decir, cuando Carlos y Gabriel hayan terminado de contestar esta pregunta, que es central para nosotros en nuestra discusión, la idea es que ustedes también les pregunten, ¿sí? No voy a esperar al final para que ustedes hagan las preguntas, sino que, bueno, este primer bloque intencionalmente nos ofrece una aproximación conceptual al problema de la lectura fácil, y por eso es útil hacer preguntas allí. ¿Listo? Bueno, tengo un grave problema, que es que me cuesta mucho
Ustedes me dicen si se ve la diapositiva. Listo, Carlos, vamos a ¿Se probar. se ve o no se ve? Todavía No. Todavía no, Bueno, Carlos. vamos de nuevo. Y voy a tratar de no ponerme nervioso. no. Tranquilo, Carlos. Es la primera vez que yo manejo esta plataforma, porque StreamYard en mi vida la he manejado, por eso estoy un poquito... Bueno, Porque, yo sé, a Carlos, ver, yo sé que ustedes están viendo algo ahí o no. sí. Ahora estamos viendo página de la presentación en la que está presentada la definición de lectura fácil. Bien. Bueno, para nosotros la lectura fácil, como les dije, es un método de adaptación o de escritura directa de textos escritos, que facilita la legibilidad y la comprensión de la lectura. Y en eso nos fundamentamos y respetamos las directrices de la IFLA, que están referidas a la legibilidad de un texto, o sea, de hacerlo legible, de transformar este texto en algo que sea claro y que sea comprensible. Esto es, trabajamos las palabras también a nivel de comprensión. Favorece la autonomía personal y la inclusión social de las personas en riesgo de exclusión, porque consideramos que una persona que no tiene acceso a la lectura siempre va a depender de otro. Entonces, con este método hemos visto que por lo menos en las cárceles, en los lugares donde hemos llevado adelante clubes de lectura, las personas por sí mismas empiezan a pedir más textos adaptados. Después de leer textos adaptados, de leer varias veces, muchas veces textos adaptados, pasan a un texto que no está adaptado. O sea, consideramos que la lectura fácil en eso funciona como una rampa de acceso a otro nivel de lectura. Sí. Y son Carlos, elaborados... en esto, Carlos, he notado en los jóvenes, y es habitual que una persona cuando no sabe leer, en muchos casos lo oculta. Uno tiene que descubrir muchas veces que la persona no sabe leer. ¿Y por qué lo oculta? Muchas veces no frecuenta grupos que tengan que ver con lectura o no participa de nada que tenga que leerse. Entonces uno tiene que ir como descubriendo a esa persona que no sabe leer o escribir en edades de 18 a 25 años, donde ahí tengo mucha experiencia ahí, es donde más hay que descubrirlos, más que voluntariamente lo manifieste. Digo, en esto de cuánto ayuda estos espacios. Totalmente. En eso es importante también el tema ahí de la inclusión social. Les hemos puesto arriba, porque ustedes ya deben conocer seguramente los logotipos o los sellos que usan los textos cuando están adaptados en lectura fácil, que es este que tiene como un librito de color verde y el otro que es de color azul. Son los textos que están validados y que están certificados y llevan ese sello. Y abajo les puse como algunas instituciones que lo hacen en España, Madrid, en Argentina, Visibilia, Lengua Franca, y nosotros que nos llamamos Tallesnen. No sé, Camilo, si les contaste a toda la gente que está ahí presente qué significa nuestro nombre. No, Carlos, ese abordaje mejor hágalo sumarse. Bien, bueno, Tallesnen es una palabra de un vocablo huarpe. Huarpe eran el pueblo originario que vivía acá en Mendoza. Y Tallesnen tiene dos significados. Significaba sanar y significaba dar la libertad a otro. Entonces, por eso nos gustó mucho el término Tallesnen, porque para nosotros la lectura es eso, es una herramienta reparadora y es una herramienta que te da libertad. Por eso nos gustó mucho el nombre de Tallesnen. Quiero hablar de la metáfora, porque no lo hemos incorporado como diapositiva, pero me atrae muchísimo hablar de eso. Así que, bueno, voy a dejar de compartir un ratito y voy a ir compartiendo y a medida que voy hablando. Espero que no se me haga, no sé, las 10 de la noche. Así les veo la cara, porque los veo allá como sentaditos. Son un montón. 1, 2, 3, 4, 5. Son mucha gente. Qué lindo. Bueno, miren, cuando una persona toma un curso con Tallesnen, el primer ejercicio que hacemos es trabajar justamente la metáfora. Metáforas de la vida cotidiana que encontramos, no sé, cuando hablamos. La típica que nos dicen las madres: me vas a sacar canas verdes. O cuando alguien te dice: pero vos pensás que yo nací ayer. Bueno, o hablo yo o pasa un tren, o me pegó fuerte la noticia. Bueno, esas metáforas de la vida cotidiana nosotros las usamos justamente para ir como entrenándonos en este ejercicio de explicarle a una persona que quizás sea muy literal,
explicarle a una persona que quizás no tenga o no tuvo el acercamiento a este recurso. Entonces, bueno, pucha, y me hubiese encantado tanto encontrar ejemplos de esta figura retórica y esta dificultad que nos pone cuando nos toca adaptar un texto. Sí, en esto también, Camilo, la pregunta que vos nos hacías respecto, que si la metáfora no, si nos da, digamos, esto de lo que se gana y lo que se pierde, ¿no? Como contrapuesto, y digo, digamos, si una metáfora, por alguna razón, nos va a frenar en un camino de que alguien comience a leer o comience a participar, y bueno, creo que siempre va a ser más favorable trabajar la metáfora, que lo trabajamos mucho cuando uno hacemos los clubes de lectura, que lo hacemos en círculo, bueno, que después lo vamos a hablar. La metáfora mucho la hablamos, pero a la hora de leerla no la leemos como metáfora en sí. Después cuando la conversamos sí la trabajamos como metáfora. Pero digo, en esto de ganar o perder, siempre ganar, que no sea más bien algo que nos frena, sino más bien que nos permite. Claro, y cuando nos hemos encontrado con un texto original que tiene esta figura retórica, lo que hacemos es llevarla al plano de la comparación. Por ejemplo, si hablamos de la primavera de la vida, ¿sí? Entonces cuando nos toca adaptarlo en el texto, y si tenemos que estamos trabajando en un cuento, en un relato, y hablamos de una época que cuando era joven, o sea, tratamos de explicarla cuando lo escribimos para que sea leído un cuento adaptado, por ejemplo. Sí creemos que se pierde un poco, más vale, pero es como la dificultad esta de que tampoco se pueden adaptar poesía, ¿sí? Uno se agarra un poema de Alfonsina Storni y no lo puede destrozar porque no lo va a llegar a adaptar. Recuerden que las adaptaciones en lectura fácil son versiones como cuando uno escucha Yesterday de los Beatles con flautas del altiplano, o sea, son versiones, es para que nosotros tengamos acceso a. Entonces, si a nosotros eso nos va a limitar para adaptar, y no, entonces tratamos de que cuando lo escribimos o en la adaptación que estamos trabajando, o lo llevamos a la comparación, por ejemplo, si hablamos de el campo el trigal de oro, y vamos a decir, el campo de trigo brilla como el oro, ¿sí? Entonces lo vamos trabajando de esa forma. Pero es como dice Gabriel, es preferible que en el club, en el círculo, en el club de lectura, y lo vayas llevando el dinamizador si está escrito. Generalmente en los textos que usamos nosotros en las cárceles no hay, porque ya fue trabajado por quien adaptó para que justamente sea allanado el plano y sea más fácil trabajar eso. Porque quizás el autor lo que quiso escribir es eso, ¿no? De una etapa de la vida, de un campo donde el color se parece al trigo. Entonces no nos enroscamos tanto con eso, sino cuando, como dice Gabriel, está el dinamizador que ya tuvo acceso al texto original y quiere trabajar la metáfora con las personas que están dentro del círculo, bueno, es el momento para trabajarlo. Pero no nos centramos mucho al momento de adaptarlo, porque cuando lo pasamos al plano de la adaptación usamos otros recursos. La comparación, la explicación, la ampliación. No sé si quedó claro. Sí, Carlos, mientras mis compañeros piensen en la pregunta que sigue y que les toca a ellos ahora, la idea, hay una cosa ya personal, porque intencionalmente, pues yo personalmente llevo en este ejercicio muchos años, en el de alfabetizar, ¿no? Entonces me gustaría puntualizar, que quedara, digamos, una versión más puntualizada, aunque se han hecho varias enunciaciones por parte de ustedes en cuál es esa relación entonces entre la alfabetización, la adquisición del código alfabético y la lectura fácil. Bueno. Y pues ahora sí les tiro la pelota a ellos después de esta pregunta. Bueno, a ver, en sí no lo usamos como para iniciar en la alfabetización. Siempre, y esto Gabriel puede ahora contar, en los círculos de los clubes de lectura, donde están los chicos reunidos, las mujeres o los adultos, por supuesto que va a haber gente que está aprendiendo a leer y a escribir, y este recurso de leer en un texto adaptado les ayuda para agilizar sus procesos de aprendizaje. Los textos que nosotros usamos en lectura fácil son de nivel 3, o sea, no sé si ustedes deben conocer que hay como distintos niveles de adaptación. Nivel 3, que es un nivel muy cercano al texto original, donde están las voces de los personajes,
donde hay mucha descripción. Bueno, el nivel 2, que se reduce la cantidad de texto, que aparecen algunas imágenes, que quizás la voz del personaje no está, sino que está como la del narrador. Y el nivel 1, que es una adaptación extrema, donde hay muchísima ilustración, porque el contexto del texto lo va a estar dado por la ilustración, los dibujos, las imágenes y todo eso. Recordemos que lo que nosotros queremos que el usuario de lectura fácil haga al momento de leer es que construya una imagen mental a medida que va leyendo. Entonces, por eso hay distintos niveles de adaptación. Los que usamos en las cárceles son de nivel 3, pero sabemos que algunos usuarios necesitan el nivel 2 y algunos necesitan el nivel 1. Pero para homogeneizar el grupo, lo que tratamos siempre es de que vayan en el nivel 3 y el dinamizador va viendo si la persona está aprendiendo a leer y bueno, en este momento todavía no está preparado. No sé, Gaby, si vos querés contar tu experiencia como dinamizador. Sí, bueno, sí, esto está muy buena la pregunta, Camilo, porque justamente por ahí está esta relación, ¿no?, entre los clubes de lectura y alfabetizar. Digamos, un joven, hay como distintos tipos de personas con distintos niveles. Hay personas que no han leído, hay personas que leen poco. Entonces, por ahí nos sucede. Justo lo hablaba con Carlos más temprano. Tenemos un grupo de chicos que son 14, 8 no saben leer o tienen una mínima, o sea, cosas básicas. Y ese grupo ha comenzado un taller de alfabetización y continúa con los clubes de lectura. O sea, arranca ese proceso y continúa con los clubes de lectura. Entonces ahí es donde está este enganche que es donde empezamos ya a decir, bueno, estamos directamente en el proceso de alfabetización porque lo continuamos, digamos. Después tenés personas que leen muy poco y que directamente uno puede comenzar con el club de alfabetización directamente. Pero bueno, va dependiendo obviamente del nivel, pero sí tiene este enganche que viene bárbaro para seguir todo un proceso de lectura, ¿no? ¿Se entendió, Camilo? Muy bien. ¿Puedo seguir con la presentación? Sí, vamos si quieren nuevamente a ver su presentación, mientras con eso ahora mis compañeros se animan con una pregunta que tienen, si tienen preguntas. Ahí va Alejandra con una pregunta, creo que ustedes conocen a Alejandra. Camilo, ahí ustedes, los que están presentes ahí, ¿son personas que trabajan en las cárceles? La mayoría que estamos aquí, los que ve aquí detrás mío, aquí, todo es el equipo de la biblioteca de la cárcel. Es una buena parte de este ejercicio. Entonces por eso hacen, no sé qué. Qué lindo. ¿No? Qué lindo, qué lindo. Ustedes no saben, para nosotros es un orgullo y una alegría muy grande que nos hayan invitado. Y bueno, mi miopía no me permite ver las caritas de ustedes, pero me encantaría que estuvieran más cerca. Imagínense. No, yo ya los quiero, mirá, porque sé lo difícil que es trabajar en el contexto, con todo lo que implica pasar tantas puertas, sentarse, la burocracia. Así que yo los abrazo de acá y tienen un aliado en lo que necesiten, ¿eh? Bueno, sigo. Pero mientras va la presentación, Carlos, también le cuento. A la derecha, allá se hicieron lejos, por alguna razón que no sé, pero miren lo interesante que es, hasta dónde puede llegar, a quienes puede llegar esta conversación sobre lectura fácil. Tenemos dos compañeras intérpretes en lengua de señas colombiana. Bien, qué bien. Que también están saludándoles y escuchándoles. Bueno, les comento, yo soy profesor de sordos, también trabajo con lengua de señas yo trabajo en alfabetización de personas sordas, en escuelas primarias, de educación primaria. Y es una alfabetización a través de la lengua de señas, porque, bueno, yo considero que es la lengua 1 y el español la lengua 2, la lengua segunda, y bueno, otro día les puedo charlar sobre el tema. Pero tengo excelentes resultados de trabajar desde la lengua de señas. Bueno, va la presentación. Listo, Carlos. La proyecta Alejandra quiere hacer una pregunta. Alejandra. Ya. Hola. Hola. Hola, Gabriel. Hola, Carlos. Qué emoción tenerlos acá. La pregunta es en relación con las adaptaciones nivel 1, 2 y 3. Y es, si uno quiere adaptar un texto que está, digamos, tal cual, para llegar al nivel 1, porque entiendo que es una de las adaptaciones más difíciles de hacer, ¿cómo ustedes lo han hecho? ¿De 3 a 2, de 2 a 1 o directamente?
No, directamente no, por favor. Es dificilísimo el nivel 1 para adaptar. Adaptamos primero al nivel 3 y de ahí vamos pasando a nivel 2, nivel 1, exactamente como lo planteaste. Así que hay que tener muchísima cancha, como se dice acá, hay que tener mucha experiencia para pasar de un texto original directamente al nivel 1. A no ser que escribas en forma directa un texto en nivel 1. O sea, yo trabajo también con personas con discapacidad psiquiátrica o con discapacidad cognitiva que no pueden tener un acceso a un nivel 3, ya estoy como acostumbrado a escribir en un nivel 1. O cuando trabajo con personas sordas que están aprendiendo el español, ya estoy acostumbrado yo a escribir en nivel 1. Pero cuando vas a adaptar y te conviene ir como pasando de un nivel 3 al nivel 2 y al nivel 1, porque si no es como muy pronto. Sí, No sé si además, está Carlos, que los respondiendo. textos van pasando esto se adapta el texto, se lleva al grupo, se valida, regresa, entonces tiene un trabajo de ida y vuelta de validaciones que es un trabajo muy despacio que se va Claro, realizando claro. para poder ir llegando a los niveles, ¿no? Claro, esto ustedes también, allá, ojito, ustedes también lo tienen que tener en cuenta. Un texto en lectura fácil siempre tiene que estar validado por un usuario que tenga muy poquito hábito lector. Entonces, el nivel 3 se lo pasan a los usuarios que tengan dificultad y que el usuario te diga, no, esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo. Después que el texto esté en nivel 2, pasarlo a otro grupo de usuarios que tenga más dificultad o que tenga muy poco hábito lector y que también te diga, esto lo entiendo y así. Eh, Porque, por ejemplo, si yo a mi grupo de personas sordas que están aprendiendo español le pongo un nivel 3, no. Entonces, siempre recuerden, como dijo Gabriel, continuar el proceso de adaptación y que llegue a los validadores, que te digan si se entiende o no, y que vuelva a ustedes para volver a trabajar en la adaptación. ¿Se entendió? Muy bien, compañeros, ¿preguntas? ¿O seguimos? Entonces, Carlos, si quiere, volvemos a la presentación. Seguimos, vamos a la presentación. ¿Esto va a quedar colgado en algún lugar, YouTube o algo? Porque a mí me encantaría. Ah, sí, estimado Carlos, sí, va a ser colgado por YouTube, por eso está siendo grabado y Qué transmitido en vivo, bueno. ¿cierto? Creo. Bueno, ustedes creo que ven o el PowerPoint o la Filmina, algo tienen que ver, ¿sí? ¿A quiénes va dirigida la lectura fácil? Tal cual, ese estamos viendo, Bueno, estimado Carlos. volvemos a este tema de el escaso hábito lector. Una amiga mía me dice, Carlos, deja de hablar de que la gente puede tener dificultad en la lectura, porque estás haciendo hincapié en algo que es negativo, una dificultad. Entonces, pensá en algo que puede pasar circunstancialmente como es tener poco hábito lector. Y esto puede estar dado por distintas causas. Por ejemplo, pueden tener eh, alguna discapacidad cognitiva del desarrollo, puede ser una discapacidad adquirida, como he trabajado yo textos de lectura fácil con personas con traumatismo o lesiones en el lóbulo frontal, personas migrantes que no hablan o no leen de manera eficiente el español. Tenemos el caso nosotros de pueblos originarios acá que hablan aymara o que hablan alguna lengua de algún pueblo originario, y en la escuela sus hijos están aprendiendo español, entonces el texto en lectura fácil les es muy útil. Adultos mayores, muy mayores, que tengan una alteración propia del envejecimiento normal y que estén en una casa de acogida, en un hogar de adultos mayores, y ahí también es un lugar maravilloso para trabajar clubes de lectura. Y acá con color rojo le hemos pintado las personas con las que nos podemos encontrar en una cárcel, que son jóvenes o adultos que han tenido escasa oportunidad de escolarización, que han ido hasta la escuela a un tercer grado, a un cuarto grado y no han ido nunca más. Personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Y bueno, ahí tenemos las que son en contexto de encierro en general, porque cuando nosotros hablamos acá de contexto de encierro, estamos refiriendo no solamente a personas que están adentro de una cárcel, sino en un contexto de encierro en general, ya sea en un hospital de salud mental, donde tengan que estar en un hogar de día, o aquellos niños que tengan que estar, o adolescentes, en instituciones porque no tienen familia, acá se les llaman eh, hogares del Estado, hablando de un contexto de encierro en general. Sí, Que, también, Carlos, sí, agregar, discúlpame, lo que es los asilos de personas mayores permanentes, digamos, personas que quizás tuvieron abandono por la familia y llegaron a alguna institución, entonces no salen de ese contexto. O sea, digo, también claro, sumar estos contextos.
a eso también le llamamos contexto de encierro nosotros, ¿sí? Por eso cuando esta charla la pensamos para dirigirla hacia ustedes, es para pensar de que ustedes pueden explayarse un poco y no solamente hacer cuando hablamos de cárceles, sino en todos los contextos de encierro en general. Asilos, hospitales, cárceles, ¿sí? Y también personas en proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. Por eso está dirigido a estas personas. Acá les queremos poner un ejemplo. Bueno, acá no sé, es como en vano poner un ejemplo porque yo veo que ustedes ya saben lo que es un texto en lectura fácil. Hemos puesto un fragmento de un cuento de Mujica Lainez, que es un escritor argentino muy importante, y le íbamos a contar un ejemplo, digamos, original y el adaptado, que está acá abajo, pero ustedes ya recontra conocen lo que es un texto en lectura fácil, así que vamos a pasar esta filmina, como esta diapositiva, como para llegar a lo más interesante, que es qué beneficios tiene participar de un club de lectura desde lo social e individual en una persona privada de libertad. ¿Sí? Y acá, bueno, Gaby puede contarles. Yo le he puesto 2 fotos. Una es en una unidad penitenciaria de mujeres, que está acá, que es la unidad 3. Hemos tenido que borrar un poquito los rostros porque por una cuestión legal no se nos permite mostrarlos. Y ahí estoy en una mesa de ping-pong, pero estoy con unos jóvenes de la unidad 6, donde trabaja Gabriel. Y Sí, bueno, ahí. unos... Sí, Carlos, en esto, mira, beneficios, y hablo de la experiencia y también de la parte técnica, por así decir, ayuda a la confianza, a la seguridad, a la timidez, crea un clima distinto incluso en las personas que están privadas de la libertad, incluso en los momentos de visita, porque cambia la postura de la persona, ¿sí? Cuando ya comienza a leer, se empieza a sentir parte, empieza a hablar de otros temas nuevos, cambian sus habilidades, aumenta la concentración, el desarrollo de la imaginación, también para no estar siempre en los mismos temas que dan vuelta alrededor de las cárceles, digamos, los contextos de encierro. Entonces, beneficios son múltiples, digamos, los acerca al conocimiento, a nivel de convivencia incluso, y esto que tiene para mí es un salto de calidad en todos los años que he podido estar y ver la diferencia cuando, más allá que uno va viviendo un montón de procesos para que vaya cambiando los ambientes de contexto, de cárcel, digamos, cuando le agregas los clubes de lectura, donde la gente empieza a comunicarse, donde aquello que quiere decirte y te lo dice te lo decía siempre con una palabra que uno la podía interpretar de una forma y ahora tiene 2 o 3 palabras para poder decírtela y bueno, se entiende de otra forma, cambia el clima, digamos, entonces digo, los beneficios son, no sé, por todos lados. Y lo hablo de la experiencia porque fue necesario ir avanzando para darnos cuenta de esos beneficios. En un principio era como una situación nueva, pero después los beneficios son quedan a la vista, quedan en la práctica, ¿no? Yo estoy buscando en las preguntas que me mandaste, Camilo, hay una en particular, que es la de la filmina que te voy a mostrar ahora, la diapositiva. Van a aparecer que, van a decir, este chico nunca ha manejado nada, pero justo está... acá, esta es la pregunta más importante para nosotros. Las personas que te están acompañando, que están ahí atrás tuyo de la biblioteca, ¿alguna de las que están ahí forma parte del personal de la cárcel distrital o son todos bibliotecarios y docentes? Todos bibliotecarios y docentes, estimado Carlos. Bueno, porque les cuento, no sé si Gabriel, mi compañero acá, es una persona que trabaja adentro de una cárcel, pero no como docente, es una persona del servicio penitenciario, que a ustedes allá les llaman, tiene un nombre que no lo encuentro ahora. Acá, personal de custodia y vigilancia, personal de custodia y vigilancia, ahí lo encontré. En Bogotá se llama así, ¿verdad? Sí, Carlos, sí, tal cual. Bueno, Gabriel es una persona que trabaja en un personal de custodia y vigilancia. O sea, ¿por qué es tan importante que el personal de la cárcel que trabaja ahí en custodia y vigilancia conozca este método y conozca su aplicación en clubes de lectura fácil? Y esto que quede grabado en YouTube
y que quede porque es importante que llegue adentro de la cárcel, que llegue a las autoridades y que llegue al personal de custodia y vigilancia, porque es sumamente importante, y ahora Gabriel te va a contar por qué es tan importante que el personal conozca esto, ¿no? Y conozca los beneficios del club de lectura, y después le vamos a contar la cantidad de clubes de lecturas que hay en las cárceles de Mendoza. Gaby, te doy la palabra. Bien, bien, bien. Sí, igual con la presentación que me diste, estoy bajo presión, te digo. Sabes que, a ver, ustedes están en el ambiente carcelario, de contextos de encierro, saben que en sí, en la historia de las cárceles, son lugares muy duros, que vienen de situaciones pero violentas, hay procesos que se han ido viviendo para esto que vaya cambiando, para que hoy haya bibliotecarios dentro de un contexto así. Imagínense todas las cosas que sucedieron. Bueno, aquellos que frecuentamos sabemos de lo que estamos hablando, pero siempre hay como dos divisiones y pasa en todos los lugares. He estado investigando mucho en el tema, estoy viendo, y en todos los lugares pasa más o menos lo mismo. Hay como una gran división, no solamente administrativa, sino que también tiene que ver con una división casi ideológica entre la seguridad y la gente que hace tratamiento, digamos. Aquellos, llámense psicólogos, llámense la gente que da educación, todo lo demás que quede fuera de la seguridad. Y son como dos polos que conviven dentro de los contextos. La importancia de que el polo de la seguridad pueda entender, pueda ser parte de los clubes de lectura, yo no les puedo, tendrían que ir viendo, porque no puede ser una película de cómo fue este proceso, pero si la seguridad lo entiende, si ustedes encuentran ese vínculo habilitante, sé que no es sencillo ir encontrando esas personas que tienen otra mirada, no tienen una mirada tan cerrada, tomen esas personas, hagan equipos con ellos, saquen esa mirada de diferencia que suele haber con seguridad y tratamiento. No sé bien cómo se dividen acá en las cárceles de Colombia, pero supongo que más o menos parecido, y traten de hacer un vínculo habilitante. Y cuando la seguridad, estas instituciones, se dan cuenta de los beneficios que tiene, van a acoplarse, van a ser parte, van a estar dentro del círculo, dinamizando clubes de lectura, se los aseguro, porque bajan los niveles de violencia, la comunicación fluye, se crea una sinergia en el ambiente que lleva un tiempo lograrlo, pero créanme que sucede. O sea, el poder que tiene en la lectura, tuve que vivirlo para poder entenderlo. Podría decirlo, pero vivirlo ha sido una situación muy motivadora para mí, y dentro de estos contextos donde sabemos que pesa la tristeza, el dolor, pasa en todos lados, cambia mucho y es favorable. Y la seguridad de esto, cuando lo ve, lo entiende, lo vive, apoya los proyectos de lectura, los apoya no por obligación, sino ya, sinceramente, ni siquiera por compromiso, sino porque lo entiende. Entonces yo digo, si ustedes pueden, depende cómo sean sus lugares ahí, ir teniendo esos vínculos habilitantes, esas personas que sí les interesa, súmenlo. Ni siquiera interesa si ellos están, no sé cómo les llaman allá, uniformados o vestidos de seguridad, digamos. No interesa, súmenlo. La empatía que se va a generar entre las personas detenidas y la seguridad y la gente de tratamiento va a crear un clima y una sinergia que lo van a querer multiplicar en otros lados, porque es lo que nos está sucediendo a nosotros. Nosotros comenzamos con un proyecto en unidad de jóvenes, y con Carlos lo venimos ya tratando hace unos años, y se empieza a replicar en otros lugares. Y se pausó. Los dos. No, estamos. Digo, se les va a empezar a replicar. Estamos conectados, ¿verdad? Camilo. Escuchan, ¿no? Sí, estimado Carlos, los perdimos un momento, pero les escuchamos bien nuevamente. Bueno, qué susto. retrocedo. Bueno, Esto se va a empezar a replicar. Cuando uno, por ejemplo, si está en la distrital donde están ustedes, empiezan con los clubes de lectura, van a ver que las mismas personas de seguridad le van a proponer que lleven este proyecto, esta idea, a otros lugares. Ya nosotros vamos llegando a un montón. Los promedios que tenemos, cantidad de clubes de lectura. Carlos, ayúdame con los datos de los clubes que tenemos
Los clubes de Totalmente. lectura fácil en la cárcel en Mendoza empezaron en el año 2019, ¿sí? Han pasado 3 años nada más. En 3 años se han llevado a cabo más de 30 clubes de lectura y en este momento están siendo preparados otros 12 en 3 cárceles diferentes de Mendoza, de mujeres, de adultos y de jóvenes, y también se están sumando las del sur de la provincia de Mendoza. Más de 200 personas privadas de libertad han pasado por clubes de lectura fácil. Y esto es como exponencial, se suman, se suman. A mí me emociona mucho que venga el director de una cárcel y me diga, quiero tomar el curso de dinamización, o que un agente penitenciario participe de la dinamización, o que les permitan tener bibliotecas ambulantes, que les permitan tener una biblioteca dentro del módulo, del pabellón, no sé cómo se llama allá en Colombia, pero, o que la persona privada de libertad diga, profe, me quiero llevar esto a la celda para leerlo, porque el espacio se traslada al pabellón, se traslada al módulo. Estos han sido todos los cambios que se han ido produciendo. Y lo más importante que para nosotros fue que las actividades complementarias al club de lectura, que han sido de escritura, por ejemplo, han llevado a la edición y a la publicación de un libro de relatos de jóvenes privados de libertad, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente desde nuestra página, o si algún día tienen la oportunidad de comprarlo para tenerlo en versión papel, también sería maravilloso. Pero hemos llegado hasta eso, a crear un libro de cuentos en lectura fácil de los mismos jóvenes que están ahí. Por eso, espero que haya quedado claro el mensaje de que es importantísima la vinculación, como dice Gabriel, entre la gente de seguridad y vigilancia y ustedes, que son bibliotecarios, docentes o dinamizadores del club de lectura. Sí, incluso déjame agregar una cosa, Carlos, porque muchas veces los clubes de lectura se puede interpretar que se trabajan en los contextos, en lugares donde están, por así decir, las personas que tienen mejor comportamiento, que son como más, que uno puede llevar proyectos. Y yo, créanme, como desafío, en los lugares más difíciles también se puede. En esos lugares donde nadie quiere, porque supuestamente es imposible, porque esta persona tiene una forma que no se va a sumar. No, sí, sí se puede, sí se puede. Hay estrategias, hay formas y maneras de ir vinculándolos y cuando empiezan a tener todos estos efectos, que los que hablábamos antes, ¿no? La creatividad, la imaginación, la persona lo empieza a sentir, sí se puede. Yo digo porque sé que por ahí parece que fueran los lugares donde las cosas son más fáciles. No, las difíciles también. A nosotros nos ha pasado de tener jóvenes privados de libertad que han ido hasta un segundo o tercer grado en la escuela primaria o que se están alfabetizando y que hayan llegado a decir en el club de lectura, profe, me estoy imaginando lo que estoy leyendo. O sea, que hayan podido llegar a la comprensión del texto o que te digan, estoy muy orgulloso de poder leer. Y eso se contagia con otro muchacho, con otro joven que viva con él en la celda. O sea, es un efecto de contagio el desarrollo de la autoestima. O sea, uno ve que uno está feliz, más vale que el otro también va a querer y bueno, y es así. ¿Les comparto otra filmina o tienen alguna pregunta? Carlos, yo tengo una, y estimado Gabriel, tengo una que estaba ahí propuesta también, que es importante, y es que, bueno, yo tengo una curiosidad enorme, y además lo habíamos conversado, sobre cómo se hace un club. O sea, si ahora imaginémonos, permítanos saber Bueno, en qué consiste un club de lectura fácil de Tanes. por supuesto. Bueno, a ver si se alcanza a ver ahí. ¿Cómo se dinamizan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para formar un club? Yo ahí les puse una foto de un módulo donde los chicos son invitados, los jóvenes. Necesitan un lugar físico, que puede ser un aula, puede ser algún espacio de usos múltiples que les den ahí en la cárcel. Necesitan los textos adaptados. Nosotros usamos libros y también usamos fotocopias porque a veces no son muchos los clubes que funcionan en paralelo y no alcanzamos a tener tantos libros. Necesitan pensar en una frecuencia de tiempo, ¿sí? En los clubes que nosotros dinamizamos afuera de las cárceles, con una vez por semana está bien, pero a veces en la cárcel adentro hay mucho más tiempo y se puede hacer 2 veces por semana, o porque a veces también hay que tener en cuenta que la persona privada de libertad tiene justo una audiencia con un juez o tiene una visita o algo en particular. Entonces a veces entre 1 y 2 veces por semana es lo óptimo. Y se necesita un dinamizador.
que ustedes ya saben que es una persona que tiene un poquito más de hábito lector y que tenga acceso en forma previa a los textos, y ahí arrancan, ¿sí? Gabriel es el que te puede decir cómo hace él para convencer a los jóvenes, pero generalmente no hace falta convencer a nadie porque tienen muchas ganas de leer, y por lo menos en la cárcel donde está Gabriel, se da de que hay muchos talleres. Hay talleres de ajedrez, de freestyle, de no sé, esto Gaby, los que ustedes forman. Sí, nosotros realizamos talleres de rap, de free, la famosa batalla de gallos que se llama, que también nos ayuda a que las personas puedan expresarse, hablar, escribir. Pero acá en los clubes de lectura, me gusta a mí tirar ahí unos tips que siempre digo yo, que ayudan mucho a que los clubes de lectura funcionen, digamos, porque por ahí uno puede comenzarlo y después decir, al próximo encuentro resulta que me vinieron dos personas nada más al club de lectura y los demás no vinieron. Bueno, hay algunos tips que se pueden manejar. Primero, un consejo que doy, intenten dentro de lo posible siempre manejar el mismo horario y lugar. Y esto lo hablo a nivel de psicólogo social. O sea, estas pautas son las que nos van a sostener como grupo, digamos, entre otras, pero nos van a sostener el tiempo, es decir, el tiempo que lo que hemos acordado, un miércoles a las 3 de la tarde, vamos a intentar que sea el miércoles 3 de la tarde. Yo sé que después en el contexto hay cosas que demoran y bueno, pero vamos a intentar hacer el esfuerzo para que eso pase. Ese compromiso termina siendo un sostén para el grupo. El horario y el lugar. Intentar que si se arranca en un lugar, dependiendo, digamos, si yo voy a proponer una actividad dentro del club de lectura, bueno, obviamente quizás me muevo, pero tratar de que sea siempre el mismo lugar, tratar de que tenga esta cuestión de que sea circular, para que podamos vernos los rostros, las caras. Estas cosas sostienen al grupo, créanme que lo sostienen, porque por ahí hay gente que comienza clubes de lectura y cualquier persona se sienta en cualquier lugar, o una persona pasa a exponer o parada delante del otro. O sea, puede funcionar, pero yo digo, al menos de esta experiencia, yo recomiendo que sea así para sostenerlo grupal, a nivel grupal. Después, poner también estas pautas de, por ejemplo, que a nosotros nos sirven mucho, que tiene que ver que por ahí una persona está leyendo una palabra y por ahí no la pronuncia bien o se equivoca. Por ahí Carlos también utilizaba una pequeña manita ahí, entonces la vuelve a repetir la persona la palabra. Y bueno, eso también marca unas pautas dentro del grupo, porque ¿qué pasa? Apenas lo iniciamos en la primera charla como dinamizador, uno plantea de que esto es un espacio de confianza donde no nos reímos por ahí de los errores de los demás, intentamos todo, de alguna forma llevar la lectura. Y digo, estas pautas, créanme que se van respetando, pero tienen que ustedes tratar de esto, ¿no? Tiempo, espacio, lugar, traten de ir llevándolo porque eso hace que funcionen mejor los clubes de lectura. Y no otra cosa, ¿no? Uno dinamizando el club de lectura, tratar de no bajonearse, no pensar que es un fracaso porque en un encuentro fueron unas 7 personas, que más o menos sería un número, y en el otro van 5. Siempre recordemos, bueno, ustedes lo saben que el contexto hace que una persona estando en esos lugares puede un día estar deprimida, estar mal, a un tema con la adicción también eso pasa. Entonces no deprimirse, digamos, no bajonearse, el dinamizador trabaja todo lo que puede con los que tiene, pero digo, la fuerza que no vaya decayendo, porque se nota esto en la persona que va dinamizando, sino. Otra cosa es que recuerden que muchas veces nos ha pasado que las personas que tienen alguna dificultad en la comprensión lectora, por estos pequeños hábitos lectores que tengan, a veces nos ha pasado que también hay una dificultad en la comprensión a nivel oral. Entonces lo que le pedimos a veces a los dinamizadores es que sean claros, ¿sí? Que si al principio dan una pauta de comportamiento, que sea clara, que no se enreden en explicar millones de cosas, ¿sí? Sino, miren, este es un espacio de respeto. No nos vamos a reír del compañero porque eso ya le pasó cuando era chico en la escuela y no vamos a volver a repetir el momento de cuando nos sentíamos mal y nos hacíamos burla. Es un espacio de respeto. Entonces, si ustedes lo explican así, claro, bueno, va a funcionar de maravillas. Nosotros cuando vemos que una persona se equivoca, no le decimos, volvé a leer donde leíste mal. Decimos, por ejemplo, si está leyendo y leyó, en vez de ferrocarril, de ferroviario, leyó ferrocarril, le decimos, volvé a leer donde leíste ferrocarril, para que pueda él darse cuenta de que hay otra palabra ahí, ¿sí?
porque es muy importante para una persona adulta que le expliquen el proceso en el que hubo un error. Ese trabajo de metalenguaje da excelentes resultados porque esta persona, el usuario que tiene dificultad, va haciendo este ejercicio y se va como subsanando y él mismo va buscando estrategias para no volverla a repetir. Entonces se van a encontrar que en un club de lectura que al principio hubo lectura adivinante, que hubo lectura silábica, que hubo lectura poco fluida, en el mismo club a los 2 meses va a cambiar completamente, porque hay muchos avances. Entonces, si ustedes le explican el proceso en el cual hubo hay que hacer un pequeño ajuste, volví a leer donde leíste tal cosa, lee más despacio, trata de ir sonido por sonido, o sea, porque también hay que aclarar a las personas, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, que además de que es un espacio de disfrute, es un espacio de aprendizaje. Entonces, nosotros siempre le decimos, mira, en este espacio vamos a leer y te puede llegar a gustar o no te puede no llegar a gustar, pero es importante que sepas que acá vas a mejorar la lectura. Y eso se lo aclaramos también. Sí, Carlos. En esto otro tips en los grupos que es muy bueno es cuando la persona lee, también poder darle ese pequeño, lo positivo, ¿no? Digo, muy bien, muchas gracias, que bien, tirarle esto pequeño positivo, porque quizás lo que para uno son 3, 4 palabras, para otra persona es algo que no ha hecho nunca o lo hizo 5, 6 veces en su vida. Entonces, por ahí pueden hacer una pequeña frase, entonces poder dar muy bien, muchas gracias. Digamos, esto suma, digamos, porque en un lugar, en un contexto donde todo es negativo, que tengo aspectos positivos, ¿sí? Hace que sea un lugar donde a mí me gusta ir, ¿no? Entonces, digo, también nos sirve mucho. Sí, totalmente. Y esta persona que ustedes le dicen, muy bien, leíste fantástico, o leíste muy bien, o cuando termina lo estimulan, es muy probable que nos ha pasado a nosotros que esta persona se anime a dinamizar un club de lectura entre sus compañeros. Entonces pasamos de un club de lectura dinamizado por una persona del personal de seguridad y vigilancia, o un docente, o un bibliotecario, pasamos a club de lectura dinamizados por los mismos jóvenes privados de libertad, que es lo que está pasando en Mendoza. Ya hay clubes de lectura en la cárcel de mujeres o en la cárcel de hombres adultos, donde los clubes son dinamizados por las mismas personas privadas de libertad. Y eso es fantástico. Bueno, Carlos y estimado Gabriel, va la última de mi parte, luego abrimos el cierre aquí a mis compañeros, compañeras presentes en la sala, aquí en la biblioteca. A mí me llamó mucho la atención, particularmente pensando este espacio con ustedes, que cuando nosotros, bueno, contarles a ustedes y a quienes están aquí con nosotros en la sala, que pues aquí en este momento en la sala Centro Aprende se acaba de adquirir una colección de más o menos unos 50 libros adaptados a lectura fácil, ¿no? De España vienen ellos, bueno, aquí un libro editorial, bueno, ahí la pobre Aleja fue la que sufrió eso, no yo, y solidaridad con la compañera. Pero estuvimos trabajando, pues viendo durante toda esta programación, que tuvo 3 días, digamos, en el mes de septiembre, ya estos libros aquí, adaptados a lectura fácil. Pero pues la tendencia natural es, bueno, vamos a adaptar Frankenstein, vamos a adaptar bueno, obras de la literatura universal. ¿No? Sin embargo, de Palomas y, ¿cómo es el libro? Palomitas y burritos, ¿cierto? Sí, se llama De Palomas y Burritas. ¿Ustedes saben, ya saben, lo leyeron, saben por qué se llama así? No. Yo solo vi el título. Mi Bien, pregunta no va por el contenido, va por otro lado. Pero ¿por qué se llama así, Carlos? se llama así. Les recuerdo que se puede descargar en forma gratuita y es muy interesante trabajarlo con los jóvenes privados de libertad porque está escrito por ellos, ¿sí? Bueno, la paloma dentro de una cárcel es como un sistema de comunicación que tienen, donde con un hilo o con una piola o una soguita, en un extremo atan algo, que puede ser un mensaje, puede ser un cigarrillo, puede ser algo, y con un movimiento pendular lo pasan a la celda siguiente. Es más o menos así, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, pero bueno. Bueno, eso es una paloma, ¿sí? Y la burrita es una estantería de cemento que está en la celda, que es como una repisa, donde ellos guardan un desodorante, un jabón, una sábana. Eso es una estantería, se llama burrita o burra. Entonces, cuando yo adapté los cuentos de estos jóvenes, que fue un proceso muy lindo, me gustó tomar estos nombres que parecían como de animales porque era un título medio ambiguo, medio como que si uno se iba a tener que leer algo sobre animales y en realidad tenía que leer algo sobre
sobre cuentos adentro de una cárcel. Por eso se llama De Palomas y Burritas. Son textos de ahí, de celdas. ¿Qué nos pasó a nosotros con los textos de España? Este tema de los verbos conjugados como se habla en España, o palabras que son muy frecuentes en España y acá no. Por ejemplo, en Argentina tenemos un tema con la palabra que en España es para tomar algo, que es coger. Acá significa algo completamente diferente, con una connotación sexual. No sé en Colombia, pero acá en Argentina, qué horrible. Algo parecido, Carlos, algo Bueno, parecido. bueno, entonces nos pasa esto con los textos de España. Por eso también nosotros empezamos a adaptar textos nosotros, ¿sí? Y ya tenemos un cuento muy bonito sobre un caballo que se llama Caballo en el Salitral, de Antonio de Benedetto. Tenemos El Futre, de Iberna Codina, que es una escritora chilena que vivió muchísimo en Mendoza. Bueno, va a salir una obra que se llama Cuentos para leer despacio. Entonces, bueno, eso también, ustedes pónganse... Creo que ustedes también adaptan, ¿no es cierto? Está Palabras Claras en Colombia. Yo sé que trabajan allá. Sí. Aquí, pues, nosotros nosotros no hemos podido, digamos, iniciar un proceso formal de adaptación. Los clubes de lectura, Ajá. eso aquí de Biblored. Bueno, los invitamos, chicos. Nosotros damos capacitaciones virtuales de adaptación. Sería un honor para nosotros que ustedes trabajen con Un nosotros. honor. Podemos hacer un trabajo en conjunto con los jóvenes de ustedes de la cárcel, con los adultos. Para nosotros sería maravilloso. Si ustedes quieren, acá estamos. Carlos, gracias por la oferta. Precisamente sí, reconocemos a Palabras Claras como pues, el referente en adaptación en Colombia, los que están haciendo una adaptación de algunas obras. Con ellos estuvimos trabajando un poco, aproximándonos a iniciar esto en Colombia, porque pues a diferencia, como lo hablamos para preparar, a diferencia de lo que llevan ustedes haciendo 3, 4 años, en Colombia no aparece aún en un contexto carcelario, a menos de que yo tenga noticia, un club de lectura en lectura fácil. ¿Sí? Entonces, lo vamos a inaugurar, digamos, lo estamos creando nosotros aquí con la conversación con ustedes. Mi pregunta final iba hacia una cuestión que a mí me sigue llamando la atención, digamos, que sobrepasa una idea natural que tiene que ver con la adaptación. Entonces, se adaptan, decía yo, textos de la literatura universal, pero ¿por qué decidieron ustedes adaptar los textos de las propias personas privadas de la libertad a lectura fácil? Ahí yo sé que quizás puede ser una pregunta, en la Argentina tal vez, una pregunta sencilla. En Colombia eso es rarísimo. Aquí tenemos proyectos de escritura en cárceles que existen, hace 14 años. Yo trabajo para uno que existe hace 14 años. Y en 14 años he publicado 12 libros. Y los mediadores de lectura que trabajan en contextos en cárceles, en contextos de privación de libertad, jamás cogen uno de esos libros para mediar una actividad o trabajar, porque el peso de la literatura universal, todo esto, pues sin duda es una cosa que atraviesa la formación de quienes median estos espacios. Y ustedes no solo lo usan, sino que además lo adaptan a lectura fácil. Entonces quisiera entender por qué se da ese salto. Bueno, y además te cuento que ese libro que fue escrito por jóvenes y que está adaptado para que sea leído ahí, ya se ha leído en otras cárceles, en Buenos Aires, en Córdoba. O sea, ese libro ya ha viajado y espero que llegue a Colombia y que allá lo lean mucho y que nos comenten, porque esa es la idea. Les cuento algo que es tan obvio. Por lo menos en las cárceles de Mendoza hay un porcentaje muy pequeño de personas privadas de libertad que estudia en nivel medio o en institutos terciarios o en universitarios, ¿sí? Adentro de la cárcel se pueden estudiar carreras universitarias, creo que en muchas cárceles de Latinoamérica pasa lo mismo. Pero hay un porcentaje altísimo, muy alto, de personas privadas de libertad con dificultades en la lectura. Entonces, ¿para qué le vamos a acercar textos difíciles a los que más necesitan? Y justamente esas personas necesitan textos accesibles, textos que sean claros, textos que sean de fácil lectura, que sean atractivos, que sean llamativos para ellos. Entonces, por eso, bueno, a mí se me ocurrió esto de tomar los mismos textos que los jóvenes habían escrito, que me resultó, te cuento, fue como más sencillo el proceso, porque era tan coloquial como ellos escribían como hablaban. Entonces a mí me resultó muy sencillo porque pasarlo a la lectura fácil, ellos ya como cuando los produjeron, yo guardo con mucho cariño los manuscritos que ellos escribían con sus lapiceras, con sus lápices. Y es muy coloquial el lenguaje ahí de los jóvenes en la cárcel y me resultó sencillo. Entonces esa es la respuesta. ¿Por qué decidimos un texto así? Porque te lo van a pedir y porque para qué justamente meternos con textos muy, muy, muy
difíciles y justamente lo que ellos necesitan son textos accesibles. Entonces, Sí, Carlos, y algo- además, déjame agregar una cosita ahí en ese punto, es que ellos, a medida que los clubes de lectura van avanzando, y uno mantiene un tiempo de clubes de lectura dentro del contexto, va a suceder esto, que justamente va a abrir la creatividad y la imaginación, que ahí van a ir dando el salto, por ahí esos son los saltos que venía hablando, y se van a dar dentro también del círculo de cada club de lectura. Algunos van a encarar por otro lado, pero va a pasar que una persona va a quedar muy fascinada y te va a decir, che, yo quiero escribir algo, yo quiero escribir, poner algo, y bueno, y cuando ya tienen un nivel mayor de confianza, porque ya empezaron a leer, porque ya empezaron a expresarse, porque ya no le da tanta vergüenza o tanta timidez, hace que la persona diga, bueno, entonces también me voy a animar a escribir. Este paso en un principio no lo encontrás, pero si vos lográs de alguna forma mantener en la línea de los clubes de lectura, estos procesos se van a ir dando de forma grupal. Y ustedes mismos van a ver que está la invitación dada para que escriban. Esto va a ir sucediendo, digamos. Yo tengo un ejemplo, si me permitís, de mostrarle un manuscrito, se los muestro en 2 segundos. Un manuscrito y el cuento, ¿sí? A ver si le voy de nuevo. Gracias, Carlos. Bueno, compañeros, entonces si tienen ustedes también preguntas para cerrar la conversa, este es el momento de plantearlas. Espera un segundito. Si quieren, yo se las cuento para que las vayan preparando y al finalizar la presentación de Carlos, de la filmina que nos quiere mostrar, de la presentación, abrimos y cerramos con sus intervenciones. Ahí no sé si lo ven en pantalla, ¿sí? Aún no, estimado. Ya, Carlos. Listo. Bien. Muy Bueno, bien. ahí tenemos un texto de un chico, de un joven de unos 20 años. Carlos, qué pena Sí. interrumpir. Usted podría agrandarlo un poquito porque ni siquiera aquí en la pantalla lo logramos. Oh, eso me estás pidiendo, pero a ver cómo hago. Es muy chiquito, Carlos. Es que tenemos 2 problemas. Carlos, que tiene problemas de miopía y que no le apunta al mouse. Bueno, eso que está ahí, no sé si se alcanza a ver, es el texto escrito. Lo vemos bastante bien, ¿sí? ¿Todos lo ven, compañeros? Sí, lo vemos bien. Bueno, generalmente los jóvenes y las mujeres, me ha pasado, y las personas con dificultad en la lectura escriben así, escriben un gran párrafo que empieza y no tiene comas ni puntos hasta el final. El ejercicio de corrección que hacemos no es un ejercicio de corrección ortográfica, es un ejercicio primero de separación de ideas. Entonces yo con un rotulador amarillo le pido permiso para poder marcar en su hoja algunas ideas que están dentro de ese texto. Y le digo que es como un problema de matemática, que él tiene que resolver de qué forma eso que está marcado con el rotulador amarillo, él la va a separar. Yo le explico que se pueden separar con comas, con puntos, bueno, nos lleva todo un proceso de separación de ideas. Luego este texto, de trabajado con ese joven, yo lo paso acá, queda como tipeado, con esta separación de ideas que él vino trabajando. Y a él le da muchísima satisfacción poder presentárselo a sus familias, a sus visitas. Pero no, vuelvo a repetir, no hacemos una corrección ahí mismo ortográfica o literaria, ¿sí? Porque la idea no es que se frustre, ¿sí? La idea es tomar ese relato tan rico que él me dio, decirle, mira, quiero que me ayudes a separar estas ideas. Fíjate acá, es como que, ¿cómo le podemos dar para que se resuelva este conflicto que vos me estás presentando? Pensá cómo puedo elaborar este personaje. Casi siempre ustedes van a ver en cuentos de Palomas y Burritas que son cuentos narrados en primera persona porque son historias que les pasaron a ellos. Les costaba muchísimo entender esto de que uno podía escribir algo imaginando que le pase a otro. Entonces, de Palomas y Burritas son todos testimonios, porque ellos querían escribir así. No, profe, yo quiero escribir lo que me pasó a mí. La alegría, chicos, la alegría de ellos cuando ven sus textos impresos en una hoja que le pueden entregar a su mamá, a su señora, a su novia, cuando va de visita, es desbordante. Y ni te cuento cuando... Además, en esto también está muy bueno, porque en estas situaciones, en esto de la alegría, de a veces el llanto, porque los clubes de lectura no son terapéuticos, pero terminan habiendo algunos momentos que son como terapéuticos. Hay gente que se va a emocionar. Catarsis. Recuerde su casa,
o recuerde en un cuento a la abuela. Entonces van a haber momentos ahí de emociones a veces, momentos un poco de risa. Ahí también está a veces la habilidad del dinamizador para no volverlo terapéutico, pero sí hacer que el grupo lo viva eso, porque en alguna forma u otra se está manifestando esto y hay que dejarlo que se viva un poco. Estos procesos se van a ir dando, pero ojo, no es terapéutico, pero van a haber momentos que la palabra y la letra te va llevando a esas instancias. Muchas gracias, estimados Carlos y Gabriel. Bueno, compañeros, la ronda de cierre con sus preguntas. Tenemos allá la pregunta o la intervención de un compañero que quería sumar. Si quiere, le pasamos el micrófono y le dejo porfis. Luego planteamos si alguno quiere sumar alguna vez. Bueno, las preguntas que decía Camilo. Sigue. Camilo decía las conversaciones, ese día que estamos conversando, Camilo y yo, muy genial. Y gracias a Camilo. Gracias. Pero eso no es una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quieren plantear la pregunta? ¿Cómo se hace el proceso para institucionalizar una empresa como esa? Porque eso es una microempresa, ¿no? Un club de lectura, pues no me da rentabilidad, pero me da rentabilidad de conocimientos, de libros. ¿No van a entender? ¿Qué tal la pregunta? ¿La pudieron escuchar o la No, necesito, Camilo, que me la repitas, por favor. La repitas, no la escuchamos muy bien. Bueno, a ver, usted me dice si le pegó al chiste. Lo que dice el compañero, bueno, es una pregunta. Claro, detrás de todo esto surge la pregunta para ustedes de, bueno, Calles-Nen. es una ONG, digamos, Ah. recibe lucro por esto, de alguna forma, o qué los motiva, porque claro, él dice el compañero, es una empresa, es decir, reconoce el talante grande, digamos, de lo difícil. No. Todo esto, y bueno, es una buena... Nosotros somos un grupo de personas que todavía no tiene figura legal. Somos un grupo de profesionales que somos profesores, psicólogos sociales, diseñadores, editores, terapeutas, ¿sí? Somos 8 personas, 10 personas, no somos más, somos muy poquitos, que todavía estamos buscando una figura legal. Es muy probable que nos formemos como una cooperativa o como una asociación, pero todavía no lo somos. Los textos que publicamos lo hacemos para que toda aquella persona tenga acceso y aunque no tenga dinero también, o sea, por eso son de distribución gratuita. Y con la compra de tu libro en versión papel, nosotros podemos volver a editar, volver a pagar a ilustradores, volver a pagar a una imprenta. Lo hacemos, es un trabajo voluntario. El dinero que ingresa por nuestras capacitaciones en parte va a la impresión y en parte va al capacitador. Es toda una política que tenemos de redistribución, pero no somos una empresa con fines de lucro ni una asociación. Estamos en búsqueda de una figura legal, pero somos un grupo de personas nada más. No sé si está respondida a tu pregunta. Sí, aquí asienten que eso era lo que quería preguntarle. Listo. Tenemos otra pregunta aquí. Ojalá la escuchen. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Vale. Pues son varias cosas las que me surgen escuchándolas, que también hacemos parte del equipo de la cárcel y hemos venido mediando pues todo tipo de textos también. Entonces, me surge la pregunta de pues varias. La primera es como, ¿qué temáticas o qué temas prefieren en la cárcel? Pues porque es muy variado, ¿sí? Y no a todos les gusta lo mismo. Digamos que a mí me pasó una vez una situación y fue que yo pensé y dije, bueno, pues a todos les gusta el rap y llevé rap, ¿sí? Y alguien me escribió en un papel como, estoy mamado de escuchar rap todos los días y van a hacer un taller de rap. Y entonces ahí me tocó a mí replantear todo porque yo dije, sí, hay unos imaginarios, entonces hay que tenerlos muy claros. Mira, nosotros cuando yo en lo particular empiezo a dinamizar un club de lectura, elijo cuentos o
o relatos que tengan que ver con lo paranormal o con lo fantástico, ¿sí? Acá hay cuentos de autores argentinos muy buenos que están adaptados, de Horacio Quiroga, por ejemplo, El almohadón de plumas, o algunos de Mujica Lainez como El hombrecito del azulejo. Entonces, yo tomo estos textos que tienen que ver con lo paranormal, con lo fantástico, con lo misterioso, o con algún crimen no resuelto, o por ejemplo un misterio como el del Futre, que ustedes lo pueden tener en forma gratuita también. ¿Por qué? Porque yo he visto que estos cuentos que tienen que ver con algo oscuro del ser humano, a ellos los atrae y de ahí yo puedo partir a otro tema, ¿sí? Para después en otro charlar un cuento feminista, por ejemplo, ¿sí? Que los hemos trabajado perfecto y con mucho éxito, muy bien. Por ejemplo, La cámara oscura, La galera, cuentos que son con temas feministas, como por ejemplo la reivindicación de la mujer y otros temas. Pero siempre parto o si voy a narrar un cuento, mi preferido es El corazón delator de Edgar Allan Poe. O sea, es como la gente dice, pero ¿cómo vas a contar algo tan sangriento? Pero ahí los engancho y de ahí parto a otro. No sé el Gaby si tiene otra experiencia, pero yo... No, en eso, Carlos, que estás diciendo es Ujú. muy importante y un poco a la respuesta, que este acomodamiento lo tenés en un principio en el grupo. O sea, vos fuiste con una propuesta que más o menos lo habías pensado, calculaste, no sé, por la edad, por lo que viste, bueno, y dijiste, bueno, quizás esta sea una propuesta, pero eso vos, en un segundo o tercer encuentro uno más o menos se va acomodando a estas cuestiones grupales. Por eso hay que estar muy atento a lo grupal, porque quizás vos venías con una propuesta, no era la que querían o no es la que más les gustaba, la que más sentían, pero vos te vas dando cuenta en el primero o segundo encuentro más o menos en qué se engancha más la gente, en qué le gusta más, qué es lo que la persona, solo el grupo te lo va a ir. Por ahí está bueno tener alguna dinámica por ahí de presentación, algunas palabritas que te puedan ir dando indicios para que en un segundo encuentro o tercer encuentro venga una propuesta que, bueno, sea un poco más asertiva. Tampoco vas a poder conformar en un grupo a todos, pero con que sea la mayoría va a estar bueno. Nosotros nos pasó que llevamos el libro de Palomas y Burrita a una cárcel de adultos y nos dijeron, no, basta, no queremos saber nada con cuentos de adentro de una cárcel, por ejemplo. Y dijimos, bla, ¿qué pasó acá? Es un libro escrito dentro de una cárcel, ¿no lo querés leer? Bueno, nos pasó eso. ¿Por qué? Porque eran cuentos de jóvenes como que para ellos estaban iniciando en esa vida carcelaria. Entonces el adulto, que es otra cárcel acá en Mendoza, no sé cómo es allá, se dividen por edades y por género y por penas. Entonces tenés cárceles federales, cárcel de mujeres, cárcel de adultos, cárcel de jóvenes. Bueno, en la de adultos, el libro de Paloma y Burrita no lo querían leer, querían otra cosa. Entonces, tengan en cuenta eso. Che, a mí me interesaría mucho que nos cuenten después cómo se dividen las cárceles en Bogotá, en Colombia, porque quizás nos pueden salir proyectos en común, qué sé yo. Así que nosotros en Tallernet tenemos la puerta abierta para estar con ustedes y bueno, trabajar. Y me parece súper interesante el trabajo que están haciendo. Otra pregunta. Sí, yo voy a hacer la última. ¿Sí? Dale. Pues yo soy nuevo en esto de la lectura fácil, ¿sí? Y pues estoy intentando cogerle el hilo porque precisamente de la pregunta inversa que hace Camilo al comienzo de ¿qué no es? ¿Cierto? Entonces yo me ponía a pensar mientras los escuchaba hablar, ¿cuál es el objetivo de la lectura fácil? Si es incentivar nuevos lectores, alfabetizar o llevar a que las personas den un salto a la lectura difícil, digamos. Sí, teniendo en cuenta pues, el título, porque eso también de cierta manera me conflictuaba. El hecho de lectura fácil, ¿qué tan fácil es la lectura fácil y qué tan difícil es la lectura difícil? ¿O qué hace que se tome la decisión de llamar a la lectura difícil? Bien, ahí te lo respondo. Mira, se llama lectura fácil porque es la traducción que se hizo al español de textos de fácil lectura, ¿sí? Esto se inició en Suecia en el año 68 y en los países nórdicos o en países de habla inglesa o por ejemplo en Francia, ustedes van a encontrar estos textos, se llaman textos de fácil lectura. En español se lo adaptó como texto de lectura fácil. De bolsillo. No son de bolsillo. Creo que escuché por ahí de bolsillo, ¿puede ser? No, están traducidos así como texto. En francés lo vas a encontrar como texto de fácil lectura. El proceso de adaptación no es fácil, es dificilísimo. Adaptar, validar, volver a editar, volver a maquetar, es bastante complejo.
Entonces, no sé si está respondida tu pregunta, son textos de lectura fácil porque son de fácil lectura. O sea, lo ideal sería llamarlos textos accesibles. Son textos accesibles para que toda persona pueda ejercer el derecho a leer. Lo que hacen los textos de lectura fácil es que todas las personas que vos conozcas puedan ejercer el derecho a leer. Y tu objetivo, el objetivo de la lectura fácil es crear lectores autónomos que puedan ejercer su derecho a leer, a la información, a la educación, derecho al ocio, ¿sí? Porque también uno puede leer porque le gusta, no solamente para aprender o por tal cosa. Entonces, básicamente es eso, derecho también. a la lectura. Carlos, déjame agregar que nosotros por ahí tenemos como siempre un lugar donde miramos que es la accesibilidad. O sea, nosotros eso nos marca. Yo creo que poder leer, descodificar, imaginar, todo tiene que ver con poder acceder a derechos, a pensamientos, a la libertad, digamos, acceder. Accesibilidad para mí marca lo que es la lectura fácil, porque por ahí uno puede haber estos planteamientos de, che, si cuando uno adapta qué es lo más y qué es lo menos, que se pierde, que se gana, digamos, siempre se gana, se accede. Estamos hablando de quizás personas que no tienen una fluidez de la lectura de los libros como la tenemos todos los que estamos acá reunidos. Entonces se accede. Eso creo que es un buen punto por donde caminar. Accesibilidad en toda su amplitud, digamos. Y volviendo a tu segunda pregunta sobre la metáfora, fíjate esto, ¿no? Me voy a enroscar tanto en ese debate de que si voy a adaptar o no adaptar la metáfora y pensar en un plano un poquito más arriba. O sea, podés reemplazar, podés sustituir, podés comparar, podés hacer un montón de cosas para que después esa persona, cuando esté con sus procesos de decodificación o de comprensión bastante más aceptados, puedan llegar a la metáfora en otro texto. Pero volviendo al principio, el objetivo principal es hacer accesible la lectura, poder ejercer el derecho a leer. No sé si está respondido eso. Sí, además, Carlos, una cosa más antes que vayamos a otra, es que en esto es muy importante, se accede a la demás lectura luego. Además, la vida cotidiana los va a llevar a la demás lectura porque se van a encontrar después con textos que no están adaptados. Pero esta rampa que siempre nombramos, este es el envión necesario cuando uno está lejos de las palabras, de las letras y de la imaginación y de todo esto. Cuando uno empieza por acá, llegás, a veces una cuestión forzada, terminás llegando porque no está todo en lectura fácil, entonces termina siendo la rampa de la que hablamos. Digamos. Yo también, buenas noches, tardes. Tengo una pregunta. ¿Qué se necesita un dinamizador? ¿Cuál es el perfil de un dinamizador? Primero, a ver, que esta persona tenga en claro de que va a ayudar a que los procesos para crear hábitos lectores en otras personas se subsanen, ¿sí? El perfil como tiene que ser, mira, con que te guste leer y con que vos tengas acceso a la lectura y quieras compartir eso, me parece suficiente. O sea, no hace falta ser un erudito, no hace falta ser profesor, no hace falta tener un título. Mientras vos te guste leer y quieras compartir tu gusto, tu placer por leer, ya es suficiente. Vos te presentás, hola, decís tu nombre, vamos a tener este espacio donde vamos a respetarnos, vamos a leer, si nos equivocamos no nos vamos a reír, y yo les voy a empezar a leer de acá hasta acá. Terminás y le decís al que está al lado, bueno, ahora te toca desde esta palabra hasta esta otra. Y vos vas otorgando el turno de habla a cada persona que va formando ese círculo. Te vas dando cuenta si lee muy bien, como que no le puedes dar 2 o 3, o un párrafo, ponele. Y si lee muy mal, y no le vas a dar mucho, le vas a dar un poquito para que no se sienta tan mal. Pero el requisito básico es que a vos te guste leer y que puedas transmitir esa pasión por la lectura, nada más. No sé si Gaby quiere aportar. Incluso si no quiere leer, en un principio no quiere leer, no hay problema, se sigue. Digamos, que no sea una situación forzada, se sigue. A medida que el círculo va funcionando, sea en el primer encuentro, quizá en el primer encuentro no leyó, pero ya vivió en el hábitat del grupo de lectura y eso en algún momento él va a dar el paso, lo va a dar.
el paso lo va a terminar dando. Pero si no quiere leer, pues nos ha pasado por ahí en un primer círculo, no, paso. Bueno, está bien, demos el lugar que está. Y después, respecto a qué perfil tendría que tener el dinamizador, coincido con todo lo que dijo Carlos, le agregaría tener en claro aquel que dinamiza que el protagonismo no es de uno, el protagonismo es del otro. Y uno tiene que intentar que el otro sea, no yo, digamos, ¿se entiende? Porque por ahí en el ámbito literario, así a grandes modos, ¿no? Estas cuestiones de capacidades que nos alejan a veces de lo terrenal, digamos. Lo importante es que ellos sean quienes sean el protagonismo del círculo. Nosotros vamos dinamizando, vamos haciendo que la palabra vaya funcionando, rotando la lectura, pero no yo. Uno puede demostrar toda su lectura, la forma en que se expresa, los puntos, está bueno también hacerlo para que ellos tomen de ejemplo, pero el protagonismo es de ellos. Digo, tiro así un tips también como para que les sirva a aquellos que comiencen. Gracias. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta particular y es, en los clubes de lectura que han llevado ustedes en las cárceles, ¿han tenido experiencia con personas sordas? No, porque en una de las cárceles de acá de Mendoza hay una persona sorda que está cumpliendo una pena, pero él todavía no ha tenido acceso porque todavía no hay clubes de lectura en esa cárcel, que es la unidad penitenciaria número 1. Nosotros hemos tenido clubes de lectura en la unidad penitenciaria 3, en la 6, en la 11 y en la 10 del sur de Mendoza. Pero yo en lo personal he tenido experiencia no de clubes, pero sí de trabajar textos en lectura fácil nivel 1 con personas sordas con las que yo trabajo. Según recuerdo, es como en el proceso de enseñanza del español como segunda lengua. Claro, claro. Si de pronto podrías como explicarnos así a rasgos generales cómo abordas, por ejemplo, en una sesión un texto adaptado a lectura fácil, ¿cómo lo haces? Bueno, yo primero hago una lectura en lengua de señas de eso, yo lo voy leyendo y yo primero leo en lengua de señas. Yo después trabajo una asociación de una imagen con esa seña. Luego, esto te estoy explicando muy en proceso de alfabetización, o sea, ni siquiera es como un club de lectura. Luego, trabajo mucho el desarrollo de la conciencia dactilológica para que esa palabra después sea reconocida en forma global. O sea, yo hago, el caminito es imagen, seña, luego seña, palabra para lectura global y después para la evocación de esa palabra para que la puedan leer y la puedan escribir. Trabajo mucho la conciencia dactilológica, mucho de letreo con alfabeto manual y bueno, voy desarrollando así la memoria y el almacenamiento, digamos, como del léxico, y después eso lo llevo al texto, pero primero parto del texto en lengua de señas para llegar al texto escrito, es todo un camino. Texto en lengua de señas, imagen, seña, palabra dactilológico, ejercicio, luego lectura de la palabra y luego escritura. O sea, es todo un camino que me lleva un montón de tiempo, pero todavía no he podido ejercer un club de lectura en club de lectura fácil porque mis alumnos que son sordos recién están empezando a leer el español, entonces como que ni el nivel 1 todavía. Voy trabajando muy de a poco pequeñas oraciones. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Estimados Carlos y Gabriel, una cosa que he reiterado a las personas que he invitado a esta conversación es la generosidad de ustedes dos, desde que iniciamos las conversaciones para empezar a pensar esto. Una cuestión que reitero, ahora que estamos cercanos de cerrar este espacio, pues que pactamos y que esperamos, como ustedes lo sugieren, sea el primer paso de un camino largo de trabajo conjunto entre dos naciones latinoamericanas, entre 4 personas, entre 10, entre 2, entre 20, entre los que quieran sumarse a esta experiencia. Desde allí, solo pues darles las gracias profundamente por haber aceptado ser parte de esta conversación. Sin duda, nos anima un espíritu por fundar siquiera una experiencia que en el poco tiempo o en el mediano plazo se parezca a lo que se ha logrado hacer con la lectura fácil en los más de 30 clubes que usted mencionaba y los que se siguen fundando sobre la lectura fácil aquí en Colombia,
trabajaremos fuertemente desde la Biblioteca Pública Cárcel Distrital en ese propósito. También me emociona, yo no lo había tenido previsto, ¿no? Que las compañeras intérpretes también nos escucharan y ahora empezamos a imaginar clubes de lectura fácil en lengua de señas colombiana. No, pues eso sí trasciende lo que yo había imaginado que podía pasar en este espacio y casualmente Carlos pues puede ser un interlocutor para ese propósito, compañeras Vanessa y Laura. Tenemos también personas que se animan, digamos, desde la escucha y en ese perfil del mediador o del dinamizador del club de lectura fácil que usted propone, pues deja una puerta abierta para muchas personas como quienes nos oyen y no pertenecen al equipo de la biblioteca, pero acá tenemos firmes como, oiga, bacano, yo me la animaría, me gustaría hacerlo. Dejan esa emoción en nosotros y sin duda pues reiterarles profundamente nuestro agradecimiento, agradecerles a ustedes compañeras por haber, a las compañeras en lengua de intérpretes, a todos los que han asistido durante estos días a la programación del Centro Aprende, su lanzamiento de esta sala, recordarles que tenemos la Biblioteca para el Mediador aquí, recordarles que tenemos los libros adaptados en lectura fácil, y entre otros recursos, una colección en braille que también nos interesa, que estamos lanzando, que está recientemente adquirida por el trabajo de mi compañera María Alejandra, en el marco del funcionamiento de esta sala. Y bueno, esperamos seguir trabajando conjuntamente entre todos nosotros, los aquí presentes, y con ustedes en la Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Placer. Un placer. Placer, Colombia. Bueno, ya acabamos.